Hoy vamos a ver la segunda parte de la célula, que tiene que ver con el núcleo, el DNA, cromosomas y la transcripción a proteínas, la traducción a proteínas. Bueno, vamos a tratar tres temas principales. El primero va a ser el ciclo celular. El segundo va a ser el núcleo como una organela muy importante dentro de la célula, que es la encargada de retener toda la información genética necesaria para que se produzca la síntesis de proteínas. El ciclo celular es una serie de secuencias o de pasos que regulan lo que es el crecimiento y la división celular. Entonces, presenta dos fases principales, una es la interfase y la otra es la división celular. La interfase se subdivide a su vez en otras tres fases, la G1, la S y la G2. La fase G1 se caracteriza porque tiene un alto metabolismo, un elevado metabolismo, hay mucha síntesis de proteínas, también hay un aumento en el número de mitocondrias, que están relacionadas principalmente, por eso, con este aumento de metabolismo, también aumento en el número de ribosomas, y comienzan a duplicarse los centríolos, que son unas estructuras que van a estar involucradas en la división mitótica. La siguiente etapa es la S, que se caracteriza por un aumento en la síntesis de proteínas que están asociadas al DNA, ¿sí?, que son las histonas, y otras proteínas asociadas a ese DNA, que no son histonas, y lo principal de esta etapa es la duplicación del ADN. La siguiente etapa es la G2. En esta etapa ya los centríolos que se habían duplicado anteriormente comienzan a migrar hacia los polos de los que van a ser, de los cuales van a ser las células hijas, y lo más característico es que el ADN que se había duplicado en la anterior etapa comienza ahora a enrollarse y a condensarse para formar los cromosomas. Esta es la etapa previa de la mitosis, y culminada esta etapa empezamos con lo que es la fase de división celular, que comienza con la mitosis, que es la división nuclear, en donde los cromosomas que empiezan a migrar hacia los polos, atraídos por los centríolos, y se mueven a través de los husos, hasta llegar, precisamente este proceso de división nuclear también tiene varias etapas, pero que ellos van a ver en FSH, que son interfase, profase, anafase, metafase, telofase. Bueno, esta etapa tiene como fin que cada célula hija que se va a originar tenga exactamente el mismo número de cromosomas que la célula madre. Entonces va a comenzar a formarse la membrana nuclear, y por último ocurre lo que es la citocinesis o la división de citoplasma. Bueno, ese ciclo celular que acabamos de describir está finamente regulado. La velocidad a la cual ocurre ese ciclo es muy importante, y existe en general un balance entre lo que es ese ciclo celular y la muerte celular. Si el ciclo celular ocurre a una velocidad mayor de lo que debería ocurrir, puede dar lugar a un crecimiento celular mayor, en la cual este aumento en las células puede llevar al desarrollo, por ejemplo, de una hiperplasia o de un cáncer, y una disminución, por ejemplo, en la velocidad de esa división celular también puede generar alguna patología, ¿sí? Entonces, es por esta razón que estos ciclos están muy regulados. En general existe, como dije, un balance entre lo que es la división celular y la muerte celular.
La muerte celular ocurre por dos procesos principalmente. Uno es la apoptosis y el otro es la necrosis. La apoptosis tiene lugar cuando un grupo de células empiezan a separarse un poco del resto de las células del tejido, desaparecen las uniones que tenían intercelulares con las células adyacentes y comienza a haber una degeneración de estas células y las membranas plasmáticas comienzan a degradarse, a alisarse, y se forman como unas pequeñas vesículas que son los cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos posteriormente van a ser absorbidos o absorbidos o fagocitados por determinadas células que están involucradas en procesos inmunitarios, como por ejemplo los macrófagos, o en funciones de defensa. El otro proceso que está involucrado en la muerte celular es la necrosis. La necrosis ocurre cuando hay un aumento en el tamaño de la célula y empieza también a perder la estructura original, la membrana celular se empieza a disgregar, hay lisis nuclear, hay lisis celular, y esto, bueno, provoca entonces la muerte de las células, se van a originar una serie de fragmentos, y fragmentos celulares, y esto lleva a la inflamación y a la tumefacción. Bueno, como dije anteriormente, el proceso de apoptosis es un proceso de muerte celular programada, en el sentido de que tiene lugar por la liberación de determinados factores que están presentes en el organismo y que funcionan como señal para que este proceso comience. Y en procesos de apoptosis podemos ver, por ejemplo, durante el desarrollo fetal, por ejemplo, cuando desaparecen las membranas interdigitales que están en los dedos de los fetos, pero también es importante, por ejemplo, cuando hay remodelación de tejido, ¿sí? Lo cual es muy importante para el crecimiento. Bueno, ahora continuamos un poco hablando, como dije, ya explicamos un poco lo que era el ciclo celular. Vamos a hablar ahora entonces un poco de esta organela tan importante que tienen las células, que es el núcleo. El núcleo es una de las organelas más grandes que tiene la célula, y es importante en el hecho de que contiene todo nuestro material genético, es decir, toda la información de los organismos está contenida en el núcleo. El núcleo se caracteriza en el caso de los eucariotas por estar rodeado por una membrana plasmática, una membrana nuclear, perdón, que tiene la misma estructura o muy similar a la membrana plasmática, es la bicapa de fosfolípidos que ellos ya han visto en la clase anterior, y presenta poros. Y en el interior tiene una gran cantidad de ADN que está enrollada y condensada formando lo que se denomina cromatina. Esa cromatina, de acuerdo al grado de condensación que tiene, puede ser una cromatina más laxa, que se ve como más clarita, como se ve acá en la figura, en la foto, y se llama entonces eucromatina. O puede estar más condensada, entonces se ve más oscura, y entonces se la denomina heterocromatina. Ya vamos a ver más adelante bien las diferencias entre estos dos tipos de cromatina. Y también es característico dentro del núcleo encontrar un nucleolo. Este nucleolo también está rodeado por una membrana, muy semejante a la membrana nuclear, y la característica es que contiene toda la información para la síntesis de ARN de transferencia. Bueno, en cuanto a la estructura del ADN, bueno, los primeros en presentar, digamos, la estructura del ADN fueron Watson y Crick. Sin embargo, ellos se basaron en los estudios que habían realizado Rosalind Franklin, ¿sí? Haciendo estudios con rayos X. Ella en realidad fue la que descubrió cómo era esta estructura de doble hélice del ADN. Pero los que la
llevaron, o las que lo hicieron conocer, fueron precisamente Watson y Crick, que ganaron el Premio Nobel de Medicina por, digamos, por presentar esta estructura de doble hélice, que se caracteriza por tener una forma de tipo escalera, ¿sí? Donde los soportes de esa escalera estaban formados por un azúcar, ¿sí? Y por grupos fosfatos. Mientras que los peldaños de esa escalera están formados por bases nitrogenadas. Acá vemos, ¿sí? Los soportes de la escalera, ¿sí? Las barandas y los peldaños que serían las bases nitrogenadas, ¿sí? Acá lo vemos en una estructura como más semejante, un poco más semejante a la realidad. Bueno, entonces, los nucleótidos, ¿sí? Están formados por una base nitrogenada, en este caso la adenina, por un azúcar de 5 carbonos y por un grupo fosfato. Este azúcar de 5 carbonos, como dije, tiene unida una base a su carbono 1 y un grupo fosfato a el carbono 5. En esta representación esquemática vemos entonces que al carbono 1 está unida la base y al carbono 5 el grupo fosfato. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos: pirimidinas como timina y citosina o purinas como adenina y guanina. Entonces, si uno ve la hélice de ADN, vemos que tiene un azúcar de 5 carbonos que tiene unido un fosfato, como habíamos dicho, al carbono 5. Este brazo 5, carbono 5, se va a unir al carbono 3 del nucleótido siguiente. Y de esta manera se van asociando, ¿sí?, distintos nucleósidos para formar la cadena lineal de ADN. Entonces tenemos una cadena lineal que va desde 3' a 5'. Acá nuevamente la vemos, entonces dijimos que el carbono 5 se une, que contiene el fosfato, se une al carbono 3. Y de esta manera se va formando la cadena lineal de ADN de 3' a 5'. Ahora, como dijimos, es una doble hélice. ¿Cómo se forma esa doble hélice? Porque se van a asociar y relacionar bases purínicas con pirimidínicas. Y de esta manera se forma una doble hélice. Tenemos entonces una hélice que va de 3' de 5' y una antiparalela que está de 5' a 3', y que se forma por la unión de dos bases, por la unión a través de puentes de hidrógeno, que son uniones muy fuertes. Se pueden dar, como se ve acá, un doble enlace o un triple enlace. Y la forma en la cual se relacionan o se asocian estas bases purínicas y pirimidínicas es siguiendo esta regla mnemotécnica. Adenina se une a timina, Aníbal Troilo, y citosina se une a guanina, Carlos Gardner. Entonces, de esta manera, vemos nuevamente que tenemos una hebra que va de 3' a 5', otra que va de 5' a 3', que se unen las bases siguiendo esta regla adenina, timina, citosina, guanina, y esta unión se produce a través de uniones fuertes de puentes de hidrógeno. Y acá vemos además que de formarse estas uniones se produce un enroscamiento, digamos, de esa doble hélice se enrosca, ¿sí?, para formar esta estructura que estamos viendo acá. Bueno, ahora, como les expliqué recientemente, el ADN lineal
lo tendríamos bajo esa forma, ¿no? Pero bajo la forma lineal, ese ADN ocupa mucho espacio. Y si nosotros tenemos en cuenta que hay 46 cromosomas, no alcanzaría el tamaño del núcleo para contener todo ese ADN. Entonces, la forma por la cual este ADN está contenido dentro de ese núcleo es mediante la compactación formando cromatina. Entonces, esta hélice lineal lo que hace es enrollarse sobre unas proteínas. Estas proteínas son las histonas. Las histonas se unen formando octámeros. Y la hélice de ADN hace un doble enrollamiento sobre ese octámero. De esta manera ya disminuye el tamaño de ese ADN. Pero a su vez, estas estructuras de histonas con ADN que se llaman nucleosomas, se van a unir a otros nucleosomas a través de una hebra muy delgada de ADN y muy cortita, de 2 nanómetros. Todos los nucleosomas unidos en esta forma lineal van a enroscarse nuevamente. ¿Para qué? Para formar hebras de cromatina. A su vez, esta cromatina se va, ya más compactada, se va a unir a determinadas proteínas, ¿sí? Otras proteínas que están presentes en el núcleo, y van a formar unas especies de bucles, ¿sí? Que permite aún más su compactamiento. Entonces, vamos a tener, de acuerdo al grado de compactación, eucromatina, cuando no está, cuando la compactación no es muy fuerte, es más leve, ¿sí? Y entonces cuando uno ve en el microscopio la ve como más clarita, esa cromatina, o puede estar fuertemente compactada formando heterocromatina. Y es esta heterocromatina la que observamos formando los cromosomas, ¿sí? De esta manera se reduce casi 40 veces lo que sería el tamaño del ADN lineal a un ADN compactado formando cromatina. Bueno, ahora vamos a lo que es el cariotipo. El cariotipo es el patrón de cromosomas que caracteriza a cada especie, donde vamos a ver no solo el número de cromosomas que contiene esa especie, sino también la forma que tienen esos cromosomas, la cantidad de brazos, la forma de los brazos, ¿sí? Si son cortos, si son largos. En el caso del cariotipo humano, está formado por 46 cromosomas, son 22 pares, recuerden que los cromosomas están de a pares, 22 son somáticos, y tenemos un par que es el par sexual, que en el caso de las mujeres es XX y en el caso de los hombres es XY. Este cariotipo, como dije, es característico para cada especie. Bueno, volviendo al ADN, ya habíamos dicho que el ADN está formado por una base, por un azúcar de 5 carbonos, que es la desoxirribosa, a la cual está unida en el carbono 5 por el carbono 5 a un grupo fosfato. Y teníamos, además, que las bases podrían ser pirimidínicas o purinas. Las pirimidinas eran timina, citosina, las purinas, adenina, guanina. Y que estaban relacionadas entre sí formando esta doble hélice. Ahora, en el ARN también vamos a tener una base y también vamos a tener un grupo fosfato. Pero en este caso el azúcar de 5 carbonos es una ribosa. Y la otra diferencia que tenemos es que la pirimidina timina no existe en el ARN y es reemplazada por el uracilo, el cual se va a asociar a una purina, mientras que citosina y guanina permanecen iguales que en el ADN. Y la otra diferencia importante es que el ARN se presenta como una cadena lineal, ¿sí? Desde el extremo 5' al 3'. Bueno, ¿qué dice el dogma de la genética molecular? Bueno, el dogma de la genética molecular dice que el DNA
¿sí? Es el que contiene toda la información genética de los organismos y que tiene capacidad de replicarse, ¿sí? De manera de dar esta información a todas las células hijas. Pero a su vez este DNA es capaz de ser transcripto, ¿sí? ¿A qué? A una molécula que se denomina RNA mensajero, y que es capaz de enviar esa información hacia el citoplasma para que, basadas en esa información que proviene desde el DNA, se puedan sintetizar nuevas proteínas, ¿sí? Entonces tenemos tres procesos: el de replicación, que es el de replicar esa información genética que se tiene; el de transcripción, que es el de transcribir ese mensaje desde DNA al RNA; y el de enviar esa información que tiene el RNA a través del proceso de traducción a la formación de nuevas proteínas. Entonces, en la síntesis proteica tenemos que intervienen el núcleo, ¿sí? Y también vamos a ver que intervienen algunas estructuras presentes en el citoplasma. ¿Cómo comienza la síntesis proteica? Comienza con el DNA, que va a enviar su información o va a transcribir esa información a un RNA mensajero. Ahora, fíjense que como dice acá, es un pre-RNA mensajero, porque este RNA mensajero sufre un procesamiento. Este RNA mensajero está formado por distintas secuencias que forman exones e intrones, secuencias que son codificantes y no codificantes. Entonces, este pre-mRNA va a ser procesado de manera de obtener un RNA mensajero que va a ser el RNA mensajero maduro, se lo llama, que es el que va a pasar hacia el citoplasma para que pueda realizarse el proceso de traducción. Este proceso de traducción necesita además del ribosoma, que tiene el ARN ribosómico y está formado por dos unidades, una grande y una pequeña. A ese ARN ribosómico se le va a asociar el ARN mensajero que acaba de salir del núcleo, y al mismo van a llegar, ¿sí?, ARN de transferencia que van a traer distintos aminoácidos que, siguiendo la información de este RN mensajero, van a formar nuevas proteínas. Ahora vamos a ir viendo cómo es este proceso paso a paso. Entonces, dijimos que tenemos distintos tipos de ARN. El primero es el ARN mensajero, ¿sí?, que es el que transportaba las instrucciones que venían desde el ADN nuclear. Y lleva esa información hacia los ribosomas que están en el citoplasma. El otro ARN que tengo es el ARN ribosómico, que está contenido en los ribosomas, tiene una subunidad pequeña, 30S, y una 50, y una más grande que la denominan 50S. ¿Sí? Este ARN de transferencia lo que hace es ayudar a que se traduzca precisamente el mensaje del ARN mensajero. Y después tenemos un ARN de transferencia que, si se fijan, tiene la forma de un trébol de 4 hojas, que en uno de sus extremos va a tener unido un aminoácido, y en el otro extremo opuesto va a tener una secuencia, ¿sí?, que se llama de anticodones, formado por 3 tripletes, que se asocian específicamente al triplete de codón de información que tiene el ARN mensajero, y que es necesario precisamente para que se produzca el apareamiento de las bases de ARN mensajero, ¿sí?, con los aminoácidos que son transportados por este ARN de transferencia para que se produzca la síntesis de proteína. Entonces, el proceso sería así. Tenemos el ADN, que como habíamos dicho, era una doble hélice, ¿sí? Bueno, esta hélice, estas doble hélices se separan, y por acción de una RNA polimerasa comienza a formarse el ARN mensajero. El ADN se lee en una secuencia 3' a 5'.
Y el ARN mensajero se forma desde 5' a 3'. Como dije anteriormente, el RNA mensajero que se forma por este proceso de transcripción que vimos anteriormente por acción de la RNA polimerasa, que forma un pre-mRNA mensajero desde 5' a 3', es un RNA mensajero inmaduro. Ese RNA mensajero está formado por secuencias codificantes y no codificantes, ¿sí? Las secuencias no codificantes son los intrones, las secuencias codificantes son los exones. Esas secuencias no codificantes son recortadas, ¿sí?, durante este procesamiento y se unen los exones. Pero además de eso, va a existir, ¿sí?, la adición de lo que se llama un casquete polar, ¿sí?, en la porción 5' del RNA mensajero, ¿sí?, que es una secuencia modificada de un nucleótido de guanina. Mientras que en el extremo 3' se va a adicionar una cola que se la denomina poli A porque tiene una gran cantidad o una serie de secuencias de adenina, ¿sí? La poliadenilación se dice de la cadena de ARN mensajero. Entonces, con la unión de este casquete, con la poliadenilación del extremo 3', más con la unión de los exones y la remoción de los intrones, se forma el ARN mensajero maduro. Y es este ARN mensajero maduro el que va a pasar a través de los poros de la membrana nuclear hacia el citoplasma. El código genético. Cuando mencionamos código genético estamos diciendo cuáles son las secuencias de RNA mensajero que codifican para un determinado aminoácido. Se dice que el código genético es universal, ¿sí?, porque un determinado triplete de bases codifican para un determinado aminoácido. Y eso es igual para todas las especies. Pero también se dice que este código genético es degenerado. ¿Por qué? Porque existen más de un triplete que puede codificar para un aminoácido. Entonces, en total vamos a tener 64 tripletes que van a codificar para los 20 aminoácidos que existen. ¿Cómo se produce entonces el proceso de la traducción? Podemos distinguir 3 etapas: la de iniciación, la de elongación y la de terminación. Bueno, el proceso de iniciación tiene lugar porque, como dijimos hoy, el ARN mensajero se va a relacionar con las subunidades de los ribosomas, ¿no? Se va a relacionar principalmente con la subunidad pequeña del ribosoma. Ese ribosoma va a llegar un ARN de transferencia que contiene un ARN de transferencia metionina modificado, ¿sí?, que se va a unir a una parte de ese ribosoma. Este ribosoma tiene 2 partes, ¿sí?, o 2 sitios, uno que se llama P y otro que se llama A. Este ribosoma de transferencia metionina modificado se va a unir al sitio P, directamente al sitio P, ¿ven?, que es este que está acá. Una vez que se ha unido a ese sitio P, va a venir otro ARN de transferencia, ¿sí? Esto ya sería el proceso de iniciación, la unión, digamos, de ese RNA de transferencia metionina modificada. Luego viene el proceso de elongación, donde un
nuevo RNA de transferencia, ¿sí? Se va a unir siguiendo la secuencia codón-anticodón del ARN mensajero, ¿sí? Se va a unir a la subunidad ribosómica, pero esta vez se une en el sitio A. Una vez que se ha unido al sitio A, la metionina con el nuevo aminoácido va a formar un enlace peptídico. Una vez que el enlace peptídico se ha formado, este ARN de transferencia que estaba en el sitio A va a pasar al sitio P. ¿Sí? Se desplaza del sitio A al sitio P. Y entonces el ARN de transferencia que estaba unida a la metionina se libera. Pero como vemos, ya se ha formado una unión peptídica, entonces la metionina está unida al nuevo aminoácido, que en este caso es valina. Y así continúa el proceso de elongación. Siempre tenemos que recordar que este proceso de elongación se produce porque llega un ARN de transferencia que tiene un anticodón, es decir, una secuencia de nucleótidos, una secuencia de bases nitrogenadas que se relacionan específicamente con el codón del ARN mensajero. Y así, bueno, continúa entonces el proceso de elongación a través de la formación de nuevos enlaces peptídicos entre los distintos aminoácidos y siempre con el desplazamiento del nuevo ARN de transferencia desde el sitio A al sitio P. Bueno, ¿hasta cuándo se produce esto? Bueno, hasta que llega un codón, hasta que se lee un codón del ARN mensajero que es un codón de terminación, ¿sí? Y ahí, a través de un factor de liberación, se libera el polipéptido que se ha formado. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Bueno, algo que ya ellos han visto en la clase anterior es que hay diferencias entre procariotas y eucariotas. En procariotas, como sabemos, no tenemos un núcleo con una membrana nuclear. Entonces, tenemos un único cromosoma que tiene una forma, vamos a ver, como de anillo, ¿sí? Y directamente este ADN se transcribe a ARN mensajero y este ARN mensajero se traduce en una proteína. Fíjense que en este caso, en este proceso de transcripción, no hay una modificación de ese ARN de transferencia, como si lo vamos a ver en una célula eucariota, donde el ADN se transcribe a un ARN mensajero, pero este ARN mensajero es inmaduro, es un pre-RNA mensajero. Sufre un procesamiento, como dijimos hoy, se eliminan los intrones, se eliminan las secuencias no codificantes, se le unen, se acuerda, el casquete, la cola de poli A, ¿sí? Y recién este ARN mensajero procesado va a pasar al citoplasma para que se produzca la traducción de ese ARN mensajero. Bueno, y por último, acá terminamos con dos investigadoras, ahora que hace poco celebramos, digamos, el Día Internacional de la Mujer, con dos investigadoras muy importantes, como es Liz Margulis, que dice que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian, y en este momento más que nunca tenemos que, creo que, estar asociadas de todas las mujeres para lograr que se respeten nuestros derechos. Y por otro lado, lo que dice Rosalind Franklin, que dice que la ciencia y la vida cotidiana no pueden ni deben estar separadas.